Ya le pareció, ¿verdad? Bueno. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a este su tercer capítulo de Vigas Juris, su podcast. Tenemos el día de hoy como invitado, un invitado especial, al doctor Javier Orozco Contreras, Javier Horacio Contreras Orozco, perdón, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con una maestría en Ciencias Políticas y Sociales, con un doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad de Tenerife, de España, ¿verdad? Tenerife. Tenerife, periodista y director del Estado de Chihuahua. Y pues bueno, actualmente también es catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras y autor de diversos libros. Pues bueno, maestro, un placer tenerlo aquí. Con mucho gusto. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Bueno, antes que nada quisiera que me contara un poco de su trayecto, de cómo al salir de la filosofía, como licenciado en filosofía, pues llegó a ser director del Heraldo, todos los retos que usted afrontó, o sea, qué trabajo hay detrás de todo esto, pues. Sí, 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 cómo no, con mucho gusto. Eh, de hecho, yo antes de empezar a estudiar filosofía, pues desde muy jovencito, adolescente, desde la secundaria, yo traía la inquietud por el periodismo. La verdad es que no sabía ni siquiera cómo encauzarlo. Uh-huh. En una ocasión se me ocurrió en secundaria organizar, según yo, un club de periodismo mural, siendo alumno. Y convoqué, y fueron varios compañeros y compañeras, pero pues me duró muy poco, el gusto muy poco porque pues la dirección de la escuela de la secundaria no me lo permitió porque pues era un alumno, esos talleres, esos clubes únicamente los tenían que dirigir maestros. Ajá. Entonces pues se desbarató realmente, no tuvo éxito. Y ya después cuando entro a la preparatoria de la universidad, me tocó todavía pues ser la última generación de la preparatoria de la universidad. Eh, Volví a insistir otra vez con la inquietud del periodismo y quise entrar al Heraldo de Chihuahua de practicante. Ajá. Y fui a hablar con un reportero que me habían recomendado, un señor ya grande, y le dije, yo quiero aprender, o sea, ni siquiera trabajar, quiero nada más ver cómo se trabaja. Y se me quedó muy grabado que me dijo, ¿y tú qué haces? Pues yo le dije, con mucho Bueno, orgullo, yo soy universitario, ¿verdad? ya de A ver, filosofía. no, de la preparatoria, pero ya era de la Ah, ok, universidad. ok. Sí, entonces yo soy universitario porque ya estoy en la preparatoria de la universidad. Entonces me dijo, no, andas mal. Esto no es para ustedes. Dice, ¿cómo grabo? El periodismo no es para los universitarios. Aquí no te hace falta estudios. Eh, No, Aquí todo es empírico. No, si tú estás ya en la universidad, tú síguele de tu carrera, punto. Mejor estudiar en la universidad y esto, olvídate de esto. Ah, caray, me dejó pues totalmente pues confuso. Le digo, ah, caray, no entendía esto. sí. Sin embargo, él mismo después me presentó a un reportero de un periódico competencia, el Heraldo de ese entonces, que era Norte, y él fue el que realmente sí me empezó a guiar y orientar. Y el principal consejo que me dio, lo tengo muy presente, me dijo, para, para hacer periodismo, para ser periodista, se requiere una cultura general, se requiere el manejo de la lógica y el manejo y el conocimiento de los géneros periodísticos. ¿Sí? Y una carrera de periodismo no te va a enseñar todo eso. En cambio, la carrera de filosofía o letras sí te va a dar esa estructura de una cultura general. Y no porque salga uno un sabio, sino porque Sí, el mismo sistema de filosofía o de letras le obliga a uno a estar leyendo, tanto en una u otra carrera, le obliga a uno a estar leyendo desde muchos autores o clásicos, empezar desde los clásicos. Dice, y el manejo de la lógica en filosofía te va a enseñar a desarrollar el sentido común, que eso es importantísimo para desarrollar el periodismo. Entonces, con ese motivo, entró filosofía. decidí entrar a filosofía, pero yo traía en la mente que fuera el Periodismo. camino hacia el periodismo. Y cuando empiezo en filosofía, ya más o menos como pues ya era el último año, yo realmente ya presentó, yo ya estaba muy decidido, me encantó la filosofía, me tocó la época dorada del maestro Ferrogay,
Los 4 años de historia y filosofía me las dio él. Entonces era realmente, pues enamorarse realmente de la filosofía con sus clases que él daba y que era la clase principal en ese entonces. Justo cuando estaba, pues en el último año, de pronto hablan a la escuela, a la dirección, de que andan buscando un estudiante de filosofía o de letras que le gustaría trabajar en el periódico. Entonces el director, él ya sabía de mis inquietudes y él me habló y me dijo, oye Javier, fíjate que hablan del Heraldo. Andan buscando un estudiante de filosofía o de letras. ¿Te interesaría? Yo, claro que sí, con mucho gusto. Entonces yo voy y claro, mi expectativa era, híjole, pues yo creo que va a haber la oportunidad de aprender ahora sí. De entrar, digo, ya sabía algo por la otra persona que me enseñó de norte, pero ya empecé a trabajar en un periódico formal. Y voy y hablo me entrevisto con el director y con el gerente. Y para mi sorpresa me dice, pues mire, no sé si le gustaría a usted estar aquí. No, lo creo que sí me gustaría mucho. Dice, bueno, porque el puesto que tenemos es de jefe de información. Entonces me asusté ahí, espérame, no. Jefe de información es jefe de reporteros. Entonces Ajá. dije, no, la verdad es que yo estaba con la idea de Vengo a aprender, ¿no? Desde reporteros, sí, o abajo. sea, sí sé algo de reportero, pero ser jefe de reporteros de este periódico tan grande. Me dijo, bueno, me dijeron, si tiene interés, díganos y nosotros nos encargamos de capacitarlo. No, creo que tengo interés. Entonces me mandaron a México. Y ahí estuve en México y allá me prepararon como jefe de información. Llegué y pues a los 22 años ya entré como jefe de reporteros del Heraldo. Por eso ya me jubilé, ¿verdad? Pues porque sí, a los 22 años ya era jefe de información, jefe de reportero. Y claro, los reporteros, pues por edad pueden ser mis papás, eran señores grandes para mí, Sí. pues, muy grandes. Y ese fue el primer reto que tuve porque era muy difícil. Ellos se resistían. Primero decían, bueno, este mocoso de dónde viene, o este mocoso, ¿por qué nos va a decir qué es lo que vamos a hacer? Sí, pues antes estaba Entonces, la cultura también de claro, que cómo me vas a decir algo si eres menor que yo, ¿no? La experiencia de los años y todo eso, ¿no? y justamente el primero cuando llegué, el primero cuando me presentaron como jefe de información, el primero que se me presentó fue ese señor, Ajá. el señor Berumer, el que me ha dicho que eso no era para los universitarios. Y él me dice, hola, mi amigo, ya usted lo conozco. No, claro que sí me acuerdo de usted. Usted fue el que me dijo Que yo no que iba a estar aquí. esto no era para universitarios. Ese fue el inicio realmente, Luis Carlos, de la nueva generación de periodismo aquí en Chihuahua. Realmente ahí fue cuando empezamos pues los universitarios a integrarnos ya de lleno al periodismo en Chihuahua, porque antes esa era la mentalidad. Para que sea una idea, los contemporáneos a la época de filosofía y letras, de ahí ya cuatro fuimos directores de periódicos, ¿sí? Jaime Pérez Mendoza fue director del Diario de Chihuahua y del Fronterizo, es que Jaime pues, ya murió. Elías Montañez fue director del Diario de Juárez, ya falleció también. Montañas. Vicente Jaime, él era también de filosofía, él fue director del Norte de Juárez, y yo, director del Heraldo. Entonces, pues llegamos a ser directores, y con eso se abrió esa nueva generación. Y claro, ese fue el caminito, porque después, pues varios compañeros de letras o de filosofía, pues uno mismo los empezó a invitar, o sea, sus amigos, ¿verdad? Oye, vente por acá. Entonces, ahí se empezó esa nueva generación. Ya después, posteriormente, eh, junto con la universidad y con agrupaciones de periodistas y el director del diario y un servidor, nos pusimos de acuerdo para crear una carrera profesionalizante para todos los reporteros que están en diferentes medios. El requisito era más que trabajan en medios de comunicación para profesionalizarlos, o sea, ya que tuvieran un título de licenciados en periodismo. Entonces se creó ese programa cerrado primero, únicamente para puros reporteros que trabajaran en radio, televisión o prensa en ese entonces. ¿Sí? Sí. Casi todo empezaron los digitales. Y entonces fueron ya los primeros licenciados en periodismo, pero en esa carrera cerrada. Ya después se abrió pues para todo mundo, lógicamente como está ahorita. Y
Y a partir de ahí, bueno, pues empiezo en el Heraldo en el 1977 como jefe de información. Ahí duró 3 años. Después, en el 80, eh, empieza aquí en Chihuahua el periódico Novedades, que lo dirigía José Fuentes Mares. Yo creo que soy el mejor de los mejores escritores chihuahuenses. Eh, y me invitan a trabajar y voy también de jefe de información a Novedades. Estoy ahí un tiempo. Eh, Regreso después otro tiempo, otro año al Heraldo. Y luego ya después tengo la experiencia de trabajar del otro lado del escritorio. Fui subdirector de prensa y difusión en el gobierno de Óscar Ornelas. Pero eso fue en el 82, 83. Sí. Sí, Pero apenas la tenía verdad es como 28 años, ¿no? sí, pero la verdad es que ahí no, pues me desesperaba mucho porque no es lo mismo. Si ya está uno en el periodismo, después pasas al otro lado, se angustia uno mucho porque se Sí, entera uno de muchas cosas y no puedes escribir ni decir nada. Y sí, por lo que les gustaba más era andar en el campo, ¿no? claro, exacto. Entonces me retiré. Y por cierto, me retiré, ¿qué sería? Un año antes de la caída de Hornelas. Después se cayó. Pero ya para ese entonces me invitaron de subdirector del periódico Norte de Chihuahua, que ya no existe. Acepté porque ya era, bueno, ya estuve muchos años de jefe de información en el Heraldo, y luego de Novedades, y luego otra vez en el Heraldo, pues ya debo de subir, no voy a quedar aquí de reliquia de jefe de información. Entonces me invitan ya como subdirector, pues claro, le entro. Y luego duro ahí, no sé, unos 3 años, y luego me invitan otra vez de Novedades, pero ya como director editorial. Pues claro, pues también voy para allá, o sea, para ir ascendiendo. Y ahí estoy también otros años como director editorial. Y ya después en el 94 me invitan a trabajar en el Heraldo como director general. Y lógicamente, bueno, pues ahí era el reto que todo periodista, el reto y más que el reto, la ilusión que todos los reporteros y periodistas tenemos, pues un día de estos llegar a ser el director del propio periódico de uno, donde uno empezó, perdón, no de uno, sino que donde uno empezó a trabajar. Y así empecé en el 1994 de director de Heraldo hasta el 2019, 25 años exactamente como director del Heraldo. Pues ya en la historia del Heraldo quedé el que tuve más años, he tenido más años de director, pero nunca me separé de dar clases en la escuela, en la universidad. La verdad, ese fue un esfuerzo que yo siempre me propuse y la verdad, pues duré casi 40 años pues, en dos trabajos, o sea, dar clases en la mañana en filosofía y luego de ahí irme al periódico ya hasta en la noche, al día siguiente otra vez en la escuela. ¿Por qué? Porque yo siempre sentí que la academia en lo personal era una forma fabulosa de poder expresar muchas cosas y aparte le cambiaba a uno mucho la dinámica, ¿no? Y era muy padre compartir con muchos estudiantes todas las broncas que vivían en un periódico, compartirlas con ellos y pues ahí lo disfrutaban porque lo ven de primera mano. Sí. Y también después me puse mucho a investigar. ¿Sí? Ahorita hasta el momento he editado 13 libros y son libros de historia regional. Después empezamos a escribir sobre el papel de las redes sociales. Me metí después a escribir sobre el impacto y el efecto en los medios de comunicación del narcotráfico, sí, que fue el último que publiqué, que se llama El miedo es el mensaje. Ese lo publicó Editorial Porrúa. Y bueno, ya ahí tengo otros proyectos, pero esos proyectos de alguna manera ya los pude desarrollar con más calma, con más tranquilidad, porque si era muy pesado, o sea, escribir, estar dando clases y estar dirigiendo un periódico, por supuesto que era agotador. Y tuve también tuve mi costo de salud, sí. En el 98 me dio un infarto. Bueno, pues afortunadamente la hice. Me hice una angioplastía, y luego después me hicieron 2 cateterismos, entonces tengo 3 resortes pues, en las arterias del corazón, y por eso ya después, pues a esta edad, también tenía que tomar una decisión. No podía seguir ya en 2 trabajos, en la universidad y en el periódico, y
y por salud también, Sí, sí, porque desde luego. pues ya también, y bueno, pues ya tengo 64 años y también tenía que pensar, el periódico nunca me arrepiento, es un trabajo absorbente, es un trabajo fabuloso, este, pero también está uno las 24 horas y sobre todo como director, pues a cualquier hora le hablaban uno Desde luego. del Pues, periódico, una falla, todo, cualquier cosa, entonces vacaciones no me puedes prender del teléfono, tenía que estar pendiente, entonces no, está me incómodo, se sentían gustaba las mucho. vacaciones, ¿no? Pensando Pues qué está sí, pasando en el trabajo, exacto, qué está pasando, todo estará bien. exacto. O bueno, ni siquiera ir al cine en las tardes, pues no tiene que estar uno en el periódico, salía uno hasta las 10, 11 de la noche del periódico. Pero nunca me arrepiento. La verdad es que yo siempre, desde el primer día que entré como director, lo disfruté hasta el último día de los 25 años que cumplí ahí. Todavía el último día que tuve la mesa de redacción, la disfruté como si fuera el primer día. Y no me arrepiento, la verdad. Y yo siento que hasta ahí llegué a pues, desarrollar lo que nunca me llegué a imaginar. Y ya después, ahorita, por eso sí insisto mucho, por ejemplo, en la escuela con los alumnos, el hecho de estudiar, el hecho de adquirir, de buscar la cultura general, De la mantener la importancia que curiosidad, tiene ¿no? la filosofía, o sea, mucha gente, muchos estudiantes no logran a comprender ni les cae el 20 la relación entre filosofía y periodismo, como que no le den sentido. Y No, no solo con es, periodismo, con todas las ramas que toca la filosofía, ¿no? Y la verdad es que me da mucho gusto escuchar su historia porque, pues, de cierta manera desmitifica la carrera de filosofía, porque muchos siempre te van a decir, esto sigue estudiando filosofía y todos, oh, ¿cómo le vas a hacer para vivir? No vas a tener dinero, no vas a tener trabajo. Y luego claro, veo historias como la de usted o como de otro director que fue mío del bachilleres, que son estudiantes de filosofía, que son exitosos y tienen, pues no sé, hay muchas ramas, ¿no? De dónde escoger dentro de la filosofía. El punto es que hay que empezar a crear el camino, ¿no? No claro. como en otras carreras que ya está presupuesto de que estudias tal ingeniería y vas a entrar directo a trabajar, sino que aquí tienes que ver un poquito más allá, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que era estudiante de filosofía. Mi papá pues, ya murió hace muchos años. Mi papá, un hombre de la zona rural, había Ujú. sido campesino y bueno, pues no tenían, por supuesto, pues una serie de desarrollo, no tuve la oportunidad, pero me acuerdo mucho, yo fui el hijo menor y me tocó ya mucho convivir porque los hijos mayores, mis hermanos mayores se casaron y se fueron y yo me quedé un tiempo con mis papás. Y mi papá como que con sus amigos quería presumirles mucho, ¿sí? O sea, Sí. mi hijo menor también está en la universidad, pero siempre como que se le hacía bueno, me dijo, oye, ¿qué me dijiste que estudias? Filosofía, ¿qué es eso? Entonces les trataba de explicar, no, filosofía, papá, es para eso. Ah, ok. Entonces como que ya los amigos se le preguntaban, pero después como que se volvió otra vez o se confundió. Oye, Sí. ¿cómo dijiste? A ver, ¿qué es filosofía? Y luego también, oye, ¿y esos de qué viven? ¿Qué hacen? Me han dicho que son puros marihuanos, Sí. que no sirven para nada, que no producen nada y que nada más andan, según ellos, pensando, andan volando siempre, no aterrizan en nada, son unos muertos de hambre. Esa es la imagen que teníamos. Y ya en el mejor de los casos, ya nos ubicaban como maestros, ¿sí? Sí. O sea, como docentes. Por ejemplo, yo las primeras clases que empecé a dar en la universidad fue precisamente didáctica moderna y metodología de la investigación, que en ese entonces era una carga muy importante en la carrera de filosofía. La didáctica por la docencia Sí. y la metodología de la investigación. Y empezar clases en la escuela de enfermería. Yo todavía era también alumno de filosofía y pude dar clases ahí porque en ese entonces enfermería era una carrera técnica, no era licenciatura. Sí. O sea, les pedían secundaria de antecedente y entonces yo sí podía dar clase. Entonces empecé con 2 horas clase de esas, de didáctica moderna y metodología de la información, de la investigación. Yo por ese entonces todavía me estaba haciendo la idea como que toda mi vida me iba a dedicar. A ser Era la única maestro. opción que tenía, sí, la docencia en filosofía. Pero la verdad es de que yo nunca, hice un lado el periodismo. Y cuando incorporé, no dejé tampoco la escuela de filosofía, ¿sí? Y combiné, entonces, de hecho, mi tesis doctoral es, ya después se hizo libro, lo publicó, se llama Mediocracia, los, Mm. los,
mediocracia, los medios, ¿cómo? Es mediocracia, el subtítulo fue los medios que mueven la cuna, creo que sí, así quedó al fin de cuentas, hace años, pero ahí lo que hice fue un esfuerzo de ser crítico con la mediocracia como académico y como periodista. Eso me acuerdo mucho en España porque una doctora de la Complutense, que fue mi sinodal, le llamó mucho la atención. Me dijo, a ver, ¿cómo está esto? O sea, ¿cómo lo hizo para poder, desde las dos ópticas, porque están acostumbradas que desde la academia critican todo lo del periodismo? O exclusivamente desde el periodismo, pues únicamente dan esa versión. Entonces, me decían, pero ¿por qué? ¿Cómo lograste las dos cosas? Ah, pues porque tengo años siempre dedicado en las dos cosas. Entonces, ¿qué hice? Bueno, no me cegué a ser un crítico, un autocrítico de muchos vicios y muchos errores que tenemos dentro del periodismo. Porque los periodistas a veces, Luis Carlos, nos convertimos en las personas más intolerantes. Somos sensibles a las críticas. Nos gusta criticar a todo mundo, pero que nos critica a nosotros, ahí sí nos enojamos y nos molesta. Entonces, aquí el esfuerzo fue ser autocrítico, o sea, me pasaba al área académica y hacía muchas críticas al manejo del medio de comunicación, y luego después como medio de comunicación daba una serie de argumentos, y luego después asumí el papel de académico. Entonces, así fui desarrollando pues de alguna manera la tesis, pero nunca abandoné tampoco la universidad, ni las clases. Por muy abrumado que estuviera, el único favor que yo siempre pedí en la escuela es, por favor, nada más, en ese entonces, lo más temprano que me puedan poner mis clases, si puedes de las 7 de la mañana, entonces a veces tenía clases de las 7 de la mañana, 7, 8, 9, ¿sí? Seguiditas, temprano, ya para poderme después dedicar al periódico. Qué increíble. Oigan, y bueno, estaba viendo una entrevista suya en la que hablaba sobre un concepto que manejó en uno de sus libros sobre la banalización de la mentira y de la verdad. Ay, Quisiera saber un poco más al respecto, en qué sí, consiste y pues en sí, cómo ha afectado a la actualidad, ¿no? Porque creo que es un tema sumamente importante para el día de hoy. sí. Ese fue, con eso me dio en el Premio Nacional de Periodismo 2018. Ya estaba yo fuera del periódico. Digo, es 2018, pero el certamen fue en el 2019, cuando yo me jubilé. Entonces yo estaba fuera del periódico. Fue que ahora la Universidad de Chihuahua y la Universidad de Aguascalientes lo acaban de editar. Fue lo que premiaron. Y le puse la banalización de la verdad. Dice, es un ensayo sobre la posverdad en los medios actuales. ¿Qué es lo que planteo aquí? Lo que planteo es de que las redes sociales nos han llevado a una serie de nuevos enfoques, eh, nuevas formas de conocer, con un gran beneficio y un gran progreso. Sin embargo, lo que la gente a veces de manera práctica no lo ve, salvo cuando nosotros acá por el lado de filosofía justamente nos preocupa mucho el esquema y el sentido de la verdad. ¿Sí? Eh, yo en lo personal, mi punto de vista siempre he considerado que vivimos una dictadura del relativismo. ¿Sí? Y me preocupa porque ni siquiera hay conciencia de eso. Si hubiera una conciencia, un argumento, estoy de acuerdo. O sea, la relatividad, el relativismo tiene sus argumentos y hay que Desde escucharlos luego. y tienen mucha razón. Y se vale y es correcto, ¿sí? Pero me preocupa cuando las personas, sin ni siquiera estar conscientes de ese relativismo, ¿sí? Han despreciado, banalizado justamente la verdad. O sea, antes la verdad había sido y debe ser uno de los valores y los ideales más importantes en muchas generaciones y en muchas épocas de la historia. O sea, desde el origen de la filosofía, y la misma filosofía, al final de cuentas, es el principal motor de investigar, de indagar
en la búsqueda de la verdad, pues es la razón de ser. O sea, buscar las causas, pero para llegar a la verdad, si no, ¿qué caso traería? Y ahorita en esta época, en el siglo XXI, simplemente la verdad ni tiene la importancia, ¿sí? Pero tampoco ni siquiera la mentira, ¿sí? A veces ahorita no sé si es banalización de la verdad y también banalización de la mentira, porque se ha hecho un lado, precisamente de ahí surgió el término de posverdad. O sea, al principio uno pensaría que posverdad es más allá de la verdad. O sea, qué padre, o sea, como una metaverdad. No, simplemente posverdad vino a representarse como hechos alternativos, o sea, cosas diferentes, pero si tú dices que es la verdad y punto, se acabó. No vamos a entrar en discusiones, y eso para mí se me hace sumamente delicado, Peligroso, ¿no? Muy peligroso. sumamente peligroso, que como seres racionales, o sea, nos está, ¿qué les diré? Llevando a un esquema totalmente mediocre, a una mediocridad, De comodidad, es ¿no? de comodidad, precisamente, o sea, ya ni siquiera preocuparse por buscar la verdad. O sea, es fabuloso la discusión por la verdad. Podemos sostener un diálogo, una discusión, una polémica sobre ciertos elementos de la verdad, lo que sí es y lo que no es verdad, y siempre ha existido todo eso, pero eso nos permite llevar a otros conocimientos. Pero Sí. aquí ni siquiera eso. Y segundo, las redes sociales, lo único que han hecho, simplemente han relativizado aún más, y más que relativizado, porque el relativismo al final de cuentas es una postura filosófica que es de los antiguos griegos también. O sea, la han banalizado. O sea, en las redes sociales ni siquiera se ponen a pensar si realmente eso es válido o no es válido. Oye, ¿y esto dónde salió? Pues de Facebook. ¿Cómo que de Facebook? Pues me llegó por Facebook. Sí, pero ¿quién es la fuente? Facebook. Sí, pero Facebook, ¿quién es? O sea, pues Facebook. O sea, como si fuera una fuente, una persona. O sea, ese es el pensamiento de mucha gente. Luego, eso mismo, ni siquiera tenemos la capacidad de verificar si es cierto o es falso. Simplemente me llegó y ahí anda circulando. Ah, pues órale. Y yo también a su vez me pongo a retransmitirlo a todos mis contactos. Y a su vez mis contactos, como son conocidos míos, son mis amigos, son mis compas, son mis familiares, ellos de buena fe piensan que yo lo que les estoy mandando, pues también es, pues, De verdad. pues ni verdadero, es y punto. Es ¿Sí? confiable, según Y eso, ¿no? ahí sigue, y ahí sigue, ahí sigue, y luego con las redes, o sea, la rapidez, la inmediatez. ¿Sí? Hace años, ahí cuando estaba haciendo mi doctorado en España, escribí un artículo que ya después hizo el libro, que le puse La democracia de los sentidos, donde la teoría que desarrollo es de que ahorita, no, lógicamente, nuestra democracia no está basada en la racionalidad, nuestra democracia está basada en los sentidos, en lo que veo, en lo que oigo. ¿Sí? En lo que ven, ¿no? Y ahorita ya estamos a lo mejor en la democracia de las emociones, ¿sí? Nos hemos reducido eso. Y hay un capítulo que me interesó mucho siempre sobre los rumores, ¿sí? Los rumores que serpentean, ¿sí? Son como una serpiente que andan a ver por dónde se meten, por dónde se meten. Y estoy hablando, eso lo hice en 1999, o sea, hace 22 años, 21 años. Todavía, por cierto, ahí me lo encuentro en las redes, otros que escriben ensayos o rumores, ahí todavía me mencionan como fuente. Claro, por ese entonces, pero las redes sociales no estaban como estaba ahorita, estaba nada más internet, pero era el 1.0 todavía, no empezaba gran cosa. Pero ahorita con las redes, sí, los rumores, como nunca, han tenido la capacidad de desplazarse con una rapidez, con una inmediatez y con una horizontalidad increíble, increíble. Eso justamente es ahí donde las redes sociales se han convertido en las principales incubadoras, valga la expresión, incubadoras de esa banalización de la verdad, donde ahorita ya no importa la verdad.
Sí, y Pero tampoco luego, de mentira, ¿eh? Simplemente, ¿para qué me preocupo esas cosas sí. bizantinas, sí? No, y luego uno empieza a cuestionar, a preguntar, a querer saber, ¿no? Y piensan que es un ataque, empiezas a querer debatir y piensan que lo estás queriendo agredir. Y te dicen, no, pues es que es lo que yo pienso, así está bien, Sí. déjame, ¿no? Fíjese, Pero, la introducción es esta, así de manera de, dice, nos hemos entrampado en un ambiente de incredulidad, desconfianza y relativismo que nos ha conducido a un autismo cognitivo, donde ya no sabemos ni nos interesa qué es verdadero o falso, y a una depresión relativista, donde nos da lo mismo decir que lo blanco es negro y lo negro es blanco, o como quiera, o se acomode a cada quien. Ese es el contenido de esta banalización de la verdad, y ese fue el que le dieron un premio de periodismo nacional. sí. No, y es un problemón porque, bueno, como usted dice, o sea, es la era de la inmediatez, del consumo, del entretenimiento, o sea, ahora tienes todo a un clic de distancia, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a querer empezar a investigar y a profundizar más en los temas si con 5 palabras que escribas en Google ya tienes la respuesta y sabes todo? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Este es el principal reto que tiene ahorita el periodismo en todo el Sí, mundo. Muchos periódicos, yo por eso sigo siendo todavía ¿qué le diré? Un convencido de que el periodismo lo pueden salvar únicamente los periodistas en los periódicos, valga la expresión. sí, ¿Por qué? Porque los periódicos para publicar algo requieren de fuentes. Ahorita los grandes programas y software ya que han desarrollado en todos los periódicos de todo el mundo es el famoso sistema de chequeo. El, 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 cada cosa que le llega, ¿sí? Dudosa o que no tiene tienen ya todo un software para empezar a verificar y a confirmar la fuente. Entonces, a ver, chécate por acá, chécate. Y esos sistemas les ayudan a bucear y a ir encontrando otras fuentes y es con lo que confirman. Entonces, ahora sí lo publicamos. Si no, lo dejamos ahí, lo seguimos investigando. Ellos son los que al final de cuentas, los periódicos son los que están conservando precisamente esa pureza del periodismo. Mientras que en muchos digitales, simplemente por esa inmediatez, no, es que no tienen chance, vámonos, llegó eso, y más vale después, lo bajamos rápido y no pasa nada, porque ni siquiera hay ninguna aclaración ni nada. Lo sí. bajan únicamente del portal y santo remedio. Sí, pues aparte está la dificultad de que están compitiendo con aquellos que tienen la voz que son famosos, vaya ahora, ¿no? Decía Humberto Eco que las redes sociales, en vez de de venir a hacer algo bueno, le dio voz a una comunidad de tontos, vaya, por no decir de otra Dijo manera. de idiotas, dijo. Ajá, sí. Entonces, en vez de estar escuchando a las personas que saben, los que tienen premios Nobel y toda la onda, escuchamos a la persona que está aquí echándose baldes de agua mientras hace algo divertido, ¿no? Y te dice una noticia ahí sin confirmar. Entonces, es más Perdón, dijo la metáfora muy bonita. Dijo, es que antes, en una cantina, llegaban alguien y nunca falta el borracho, el que se le pasan las copas y empieza a hablar de todo, de lo que quiera y empieza a pontificar y le echan uno a perenganitos, y todos lo escuchan, pero está borracho. es Al día siguiente divertido, se ¿no? le pasará. Dice, hoy los borrachos están todos en las redes. ¿Sí? O sea, Y el problema es que les sueltan creemos. todo y le creemos, ¿sí? Y le creemos. Dice, esos son los idiotas. Lo que usted Sí, acaba de decir, o sea, son personas que ni siquiera, y no es de manera peyorativa ni mucho menos, pero yo creo que ajá. también, si alguien quiere escribir sobre una situación, debe saber mínimo algo. ¿Sí? Si no, entonces, bueno, pues todos somos médicos, todos somos arquitectos, todos somos ingenieros, todos somos abogados y vamos todos, pues no. Entonces, ahorita han sacado el esquema ese de periodismo ciudadano que no es lo mismo porque piensan que periodismo ciudadano es alguien nada más que con su celular toma una foto y lo sube ya. Yo soy un periodista ciudadano. No. Eres testigo de lo que viste y lo subes, pero no tiene ninguna estructura, Sí, ni no vas a tiene ningún estructurar una fondo, ¿no? nota, ni mucho menos. Claro, exacto. Sí, sí, estaba viendo también, por ejemplo, que ahora somos una era de la forma, pues ahora nacemos y saben cómo realizar todo de manera digital, ¿no? Pero el asunto es que lo saben manejar muy bien, pero no tienen nada que decir, o sea, las personas hoy en día no tienen un fondo, nada trascendente, pues, que analizar.
Entonces eso también es un problema, ¿no? Únicamente reclaman su derecho a decirlo. Y Ajá. ahí es donde entramos a la famosa opinocracia. O sea, estamos bajo una tiranía de la opinión, ¿sí? Donde todo el mundo dice, es que yo puedo opinar. Sí, sí puedes opinar, pero por la opinión es el nivel más bajo de conocimiento, punto. Así desde siempre se vio, pero han querido invertir las posiciones. Es que han hecho como que si la opinión pública fuera el conocimiento más importante, más verídico, porque le dan una calidad cuantitativa, o sea, no por calidad, sino por cantidad. Es que mucha gente dice eso, opina esto, entonces eso es la verdad. Entonces, como que la verdad está sujeta a votaciones. Uh-huh. Si cuantitativamente tenemos muchos que dicen que eso es lo mejor, eso es la verdad, como si se sometiera a eso, ¿verdad? Algo Pues numérico, no de calidad. democratizan la mentira, ¿no? Claro, exacto. Oigan, quisiera hablar del otro lado de la moneda. Por Sí, ejemplo, pues sabemos que se perdió de repente la confianza con los medios, ¿no? sí, Porque es obvio que cada medio, cada empresa maneja una agenda, ¿no? Promueve una forma de pensar porque, vaya, está constituido por sujetos, ¿no? sí, Entonces, vaya, me acuerdo en una parte de la entrevista menciona que no creen en la objetividad, pues, en los medios de comunicación. sí. Entonces, este, dado el sesgo de encuadre, ¿no? Que manejan ahí en los medios. Sí. Entonces, ¿cómo puedo preguntarlo? Sí, mire, nada más hay que precisar algo. Yo cuando hablo, bueno, es que siempre ha habido un discurso formal que es que los medios de comunicación deben ser objetivos, tienen que ser objetivos. Sí, ¿Sí? Yo parto primero de dos premisas. Primero, la objetividad se aplica a los objetos desde luego. y la subjetividad son las ideas. Y nosotros somos seres de ideas. Los periódicos los hacen personas con ideas. Son subjetivas, pero hemos etiquetado como que si la subjetividad fuera algo Más definible, ¿no? totalmente indefinible, ¿sí? Eso es primero. Segundo, hay que diferenciar también los medios de comunicación. Es otro gran error también de que de manera se generaliza cuando decimos prensa. La prensa, es que los de la prensa, bueno, la prensa es la prensa. ¿Qué es la prensa? Los periódicos, nada más. Sí. Los radio y televisión son medios electrónicos. Uh-huh. Los periódicos y las revistas son medios impresos y están los medios digitales. Aquí en México, radio y televisión son medios concesionados, eso es muy importante. Son concesionados. ¿Por qué? ¿Por qué concesionados? Porque su señal la mandan a través del aire y el aire, el espacio es propiedad del gobierno. Uh-huh. Entonces, el gobierno les otorga permisos a Televisa, a TV Azteca, a todos los grupos de estaciones de radio, tienen un permiso o que son permisionarios, ¿sí? Entonces, ellos sí de alguna manera están muy sujetos, ¿sí? A muchas reglas de gobierno, porque si no, te retiro la concesión y punto, se acabó el permiso. ¿Sí? Bueno, los periódicos son propiedad privada. Eso mucha gente no lo identifica, por eso tenemos que separar. Por ejemplo, yo cuando trabajo en el periódico, a veces llegan comisiones. Es que veremos a exigir que nos publique esto. Ah, caray. Pero, a ver, ¿por qué me exiges? Porque es un periódico, usted no tiene que publicar como si fuéramos como un órgano de gobierno. No, espérame. Sí. Con mucho gusto lo podemos publicar si consideramos que es importante nosotros. No tengo que publicar. Sí, tú tienes que publicar porque tienes que ser objetivo. Es tu punto de vista. Para ti es objetividad. ¿Sí? Para otro que está contrario puede ser subjetividad. No, aquí los periódicos entonces son propiedad privada. ¿Eso qué implica? Que cada periódico, cada dueño de periódico desarrolla lo que se llama la política editorial. ¿Qué es la política editorial? Son sus principios editoriales como en todo el mundo. Nada más que a veces aquí no se notan
o ese sí o ese no, pero en Estados Unidos es muy claro, los periódicos. El Washington Post apoya a los republicanos, un ejemplo. Sí. De New York Times apoya a los demócratas abiertamente y nadie se queja. Y si ese periódico Washington Post publica a favor de los republicanos y le pega a los demócratas, no le van a reclamar. Es que tú no estás de acuerdo con el público, no lo compres. Se acabó. O sea, es una empresa privada. Pues vas a ver, te vas a hundir, pues yo me hundo. Punto. O sea, yo no tengo por qué publicar lo que tú me dices. Sí. Entonces, ahí, ojo, mucha gente no sabe eso de los periódicos. Son empresas privadas. Y son empresas privadas que tienen totalmente la libertad y el derecho de proponer, desarrollar su propia política editorial. Que si alguien dice, oye, es que es de derecha, es de izquierda, pues sí, es derecho, es de izquierda. ¿Por qué? Porque yo considero que así debo de ser. Punto. O sea, yo no estoy sujeto a que tú me digas qué debo de publicar, ni tampoco a decir en aras de la objetividad, ¿sí? Porque la objetividad, Luis Carlos, por supuesto que es totalmente parcial. Sí, Para mí, ¿no? si un periódico sesgado, si un periódico publica algo acorde a mi ideología, ¿qué objetivo es este periódico? No, y Sí, pues va, incluso la objetividad es subjetiva, incluso usted nada más va a poder ver lo que a lo que su mente le dé, ¿no? Sus conocimientos le sí, den, entonces no va a ver el panorama completo, por lo que va a terminar escribiendo algo que está sesgado desde el inicio. totalmente. Entonces, Entonces digo, ¿qué- qué- qué- es un pecado decir eso, sí, porque bueno, va en contra de los cánones, pero la verdad es que, no, pues son clichés. sí, sí, Es sí. que la prensa debe decir la verdad y debe ser objetivos, pero ¿objetivos para quién? Son objetivos para su propio dueño, Bueno, pero porque entonces, él está arriesgando todo, ¿sí? ¿qué le recomendaría a una persona que quiere ver un panorama más amplio, pues? O sea, yo puedo leer nada más un periódico, pero digo, si leo de diferentes o si leo Claro, de diferentes claro, fuentes. claro. ¿Cuál es la solución a eso? Yo siempre he hablado de que cómo resolver ese problema de la objetividad. Yo he hablado de que lo que se requiere es la credibilidad, que es muy diferente. Ujú. O sea, ser creíbles. ¿Y cómo se va a lograr un periódico o una conversación? La credibilidad es, si hay un hecho, sobre ese hecho trata de buscar diferentes ángulos. El periódico de por sí, todo, por simple que sea el asunto, el tema, mínimo tiene dos puntos de vista. Vamos a algo policiaco. Siempre una víctima y un victimario, necesariamente en cualquier caso. Entonces, es muy común cuando hay un caso de una violación a una muchachita. La familia de la muchachita, sí que es que ese es un violador, tal por cual, todos lo quieren, hay que quemarlo en la llave, perfecto. ¿Y qué dice la familia? La otra parte, la familia del supuesto presunto violador. No, ¿En no qué es cierto. condiciones Es que vivía? esta Todo. muchachita era de cascos ligeros y se le propuso o sea, fíjese, ahí y ¿qué va a ser el objetivo? ¿Quién va a publicar con objetividad ese hecho? Entonces, hay que ser creíble. ¿Qué es? Hay que publicar los dos puntos de vista. Este es esto, este es el otro. ¿Sí? Es lo mínimo. ¿Sí? Siempre en cualquier nota va a ser una moneda de dos caras. Entonces, para ser creíbles, hay que presentar las dos caras y que la gente Sin decida presentar que un para él juicio. que sí, cree lo más creíble. ¿Sí? Hay un choque en un crucero. Eh, un vehículo rojo y un vehículo blanco. El del vehículo rojo va a decir su versión. No, estaba en verde para mí el semáforo. El del otro vehículo blanco, no es cierto, para mí, yo vi el verde enfrente, yo también vi el verde. ¿A quién le cree? ¿Quién es objetivo? Para ellos el objetivo es hacer lo que les Lo que convenga yo a creo. ellos. Sí. Ok, pero también otra persona que estuvo en la esquina viendo de testigo, ¿sabes qué? Pues estaba en amarillo, punto. Otro punto de vista. Y luego después viene también la autoridad, los tránsitos, y ellos a lo mejor se arreglan con alguien, y luego vienen los del seguro. Entonces, de un solo hecho tan simple, un hecho histórico, digo, no, pues un hecho perdón, Sí. histórico, un hecho noticioso, o sea, un hecho noticioso es algo que sucedió, ahí está en la realidad, sucedió. Sí, pero ¿qué interpretación? ¿Qué credibilidad tiene? Bueno, pues entonces hay que aportar
los diferentes enfoques. El chofer el chofer A dijo esto, el chofer B dijo esto, el testigo que está enfrente dice una cosa totalmente diferente, ¿sí? El ajustador dice otra cosa, el tránsito. Entonces, un hecho tiene muchos prismas de Muchas dónde vertientes, sí. verlo. Entonces, ¿qué es? Entonces, simplemente hay que tratar de indagar, de recopilar todos esos puntos de vista y ponerlos en la nota. Y punto. La gente, pues ya dirá qué toma, qué cree, qué quiere aceptar o qué le conviene aceptar. Sí, el asunto es que normalmente, bueno, un lector promedio nada más de un punto de vista, ¿no? Se la cree, la compra y ya no busca cuestionar el otro lado, ¿no? Porque los periódicos le ponen eso, Sí. ¿sí? Porque los periódicos le ponen una versión, a veces para no batallar. Pero ya hay muchos periódicos que hacen eso, ponen diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, mismo hecho, y punto, aquí está. Y eso es lo que yo digo, que esa es la solución, esa credibilidad, en lugar de estar criticando que no hay objetividad, porque ¿quién le va a tener la objetividad? O sea, si usted saca nada más el punto del chofer A, ¿sí? Para el chofer B usted no fue objetivo. O si sacas del chofer B los parientes del chofer A, usted no es objetivo, es un mentiroso, prensa vendida, empiezan con todo ese tipo. Claro, Sí, pero así nos lleva después. no entienden la magnitud y la complejidad de todos los sucesos, ¿no? Oiga, hablando de todo eso, hablando del periodismo, pues tiene unas herramientas súper útiles para cualquier otra profesión. Y me acuerdo también que mencionaba usted que el periodista es el historiador del presente y del futuro, ¿no? Y Sí, que, bueno, vaya, es un investigador profesional de campo y creo que las habilidades son muy importantes, las habilidades que maneja, ¿no? sí. Y pues queriendo rescatar esto para otras profesiones, por ejemplo, yo estoy estudiando Derecho y espero que otras personas que lo vean les sirva esto también, ¿no? De que puedan ver las aptitudes que tiene un periodista y que puedan rescatar algo para sus otras carreras. Entonces, quisiera saber qué aptitudes debe tener un buen investigador, un buen periodista, qué debe considerar al momento de hacer pues la nota, y ya me mencionó un poco de este tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿qué Sí. habilidades debe tener un buen investigador? Hay varias características ideales, pues, de alguna manera. Ujú. Una de ellas es, por supuesto, un espíritu de investigador o de inquisidor. O sea, el indagar la verdad, el indagar las causas. Eh, Siempre se ha dicho que en el periodismo hay, y sigue siendo todavía en todo el mundo, las 5 preguntas básicas. ¿Qué, quién, cuándo, cómo y dónde? Sí. Que nos da, desde el punto de vista filosófico, nos da Mucho de qué muchas, hablar. claro, sí, la ubicación, el tiempo, el lugar, el espacio, todo eso es. Pero después del qué, quién, cuándo, cómo y dónde, viene lo más importante, el por qué. Ese por qué es la búsqueda de las causas de algo para llegar a un bien común de una sociedad. Entonces, Ujú. debe de tener esa capacidad de indagar primero lo que sucede en torno a un hecho. ¿Sí? Este, yo siempre les he dicho a los estudiantes de periodismo, o sea, ustedes para empezar con el ABC del periodismo, de cualquier cosa que vean, saquen esos datos, qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Y las respuestas que tengan de eso, les va a dar los datos para escribir la nota básica periodística. Ujú. Pero el segundo paso va a ser después el por qué. Y ese por qué va a buscar ya causas diferentes, y es cuando también se acerca mucho con la filosofía. Pero esto, más que técnica, es una actitud que deben de tener de indagar. Les debe de gustar buscar las cosas que hay detrás de. Ujú. Si no hay esa actitud,
no van a pasar realmente, no van a disfrutar del periodismo, no van a desarrollar el periodismo, van a pasar pues en un papel ahí de medianía, de mediocridad, pero hasta ahí no van a llegar. Segundo, el preocuparse por la cultura. ¿Sí? Lamentablemente ahorita estamos ante una generación que no, ni cansada de leer, no, simplemente no lee, punto. No lee, o sea, eso es algo angustiante ahorita. Pues, oye, ¿estudias periodismo? Sí. ¿Y lees los periódicos? No. Ah, espérame, entonces, ¿cómo estás estudiando periodismo y ni siquiera lees los periódicos? No, pues no, es que nunca los he leído. Entonces, ¿cómo quieres llegar a ser periodista? O sea, ¿qué piensas que va a ser? O sea, ese es el gran problema. Entonces, no hay esa actitud de aprender y sobre todo de estar enterado de una manera más, ¿qué les diré? Más formal. Es que dicen, es que yo veo todos los días checo el chat y checo la noticia y todo eso. Sí, perfecto, hazlo y lo tienes que hacer. Y uno lo hace también. Sí. Yo leo los periódicos todavía, todos los días los leo a primera hora. Pero y también me aviento los periódicos, los portales digitales, también los leo. Y también en la noche, en la mañana, los noticieros de televisión. ¿Por qué? Porque es la formación que se le queda a uno, para estar enterado de lo que está pasando. Y si no enterado, entonces va a poder entender muchas cosas que estén pasando. Entonces, es otro de los grandes requerimientos que se tienen para ser un buen periodista. La lectura no tan solo es por la cultura que se va a adquirir, para conocer el desarrollo del mundo, ¿sí? Hasta para la ortografía, porque también ahorita es otro de los grandes problemas. Es la consecuencia lógica. Si no lee uno, pues tampoco va uno a saber escribir, tampoco van a tener reglas de ortografía. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera esas palabras ha visto. Y ya no digo que uno estudie gramática, que hay que aprenderse esas reglas, pues no, porque son difíciles, o a muchos no se nos pegan las reglas. A mí, por ejemplo, yo en reglas de gramática yo no soy bueno, pero no tengo ni una falta de ortografía. ¿Por qué? Porque una palabra que nunca la he visto, digo que nunca la había escrito, perdón, la escribo y por ahí la traigo y sé, está bien escrita o está mal escrita, no sé por qué. Es que regla, no sé qué regla es, pero era correcto. ¿Por qué? Porque se le va uno quedando de todo lo que va uno leyendo. ¿Sí? Hasta para eso sirve todo eso, ¿sí? Entonces, más que nada es una actitud lo más importante y querer ser periodista, o sea, no los clásicos modelos. Hay muchas imágenes un poco ideales de que ven a alguien que está leyendo noticias en la televisión. Y ni siquiera digo que son conductores o conductoras, son lectoras. Entonces, pues tiene un teleprompter enfrente, van simplemente leyendo, que tienen que practicar la buena lectura y se acabó y la dicción. Pero esas no son periodistas, son lectoras de noticias. Eso no es ser periodismo. El periodismo es lo que se llama el periodismo todoterreno. O sea, hay que andar, del hecho. no, y meterse a los hechos. ¿Qué es la otra característica? Es lo que se llama el sentido común. Tener sentido común es tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para poder entender lo que piensa, lo que sufre y lo que vive, para poder captar y poder escribir lo que realmente esa persona siente, no lo que yo siento como periodista, sino lo que la persona que yo entrevisté siente. Un campesino que tiene carencias, que está ahorita sufriendo con la sequía, lo importante es platicar con él, pero con el sentido común, o sea, para poder captar lo que realmente le representa para él unas gotitas de agua o no gotitas de agua y poder transmitir realmente en la nota lo que está sintiendo él, no lo que yo siento. Entonces, esas otras actitudes también muy importantes en el ejercicio del periodismo y pues la actualización que se debe tener. Yo siempre digo, con prisa hay que leer de todo, no se asusten. Es que hay unas revistas no importa, lean hasta para que vean lo que no hay que leer. Sí, alguien no se queja, oye, es que el periódico El Peso está muy feo, léelo, pero está muy feo,
por eso, para que aprenda lo que no sé escribir, punto. Para que aprendas y veas también, ese es un aspecto humano, es una miseria humana en la otra parte. No, y por algo lo escribe, ¿no? Porque alguien lo Claro, ve. sí. No, y por supuesto, el morbo de la gente es enorme y son los medios que tienen mayor demanda. Sí. Ahorita los temas que tienen mayor demanda en nuestro país es las revistas de la farándula, de los chismes de los artistas. Digo, nos debe dar vergüenza, pero la verdad, o No, sea, sí, desde luego. se venden como pan caliente, o sea, ¿por qué? No es porque la gente, es que lee mucho a la gente, no, es el morbo, ¿sí? Es el querer saber de la vida privada de los demás, y eso, pues, Sí, pues es siempre ha sido morboso. el mero entretenimiento, ¿no? En vez de ponerte a cuestionar y a cuestionarte a ti mismo incluso, porque, bueno, o sea, leer algo diferente que te haga pensar es cuestionarte también a ti, entonces a las personas, en especial en México, no les gusta cuestionar sus principios. Exacto, Sí, es muy complicado. exacto. Bueno, un gran placer tenerlo aquí. Otra cosa quería Sí, preguntarle. Respecto a todos los libros que usted ha escrito, quisiera saber cuál es su proceso creativo, pues, su proceso de investigación. sí, Yo sé, pues cada persona tiene su forma de escribir y toda la onda, pero pues cada quien se organiza de una manera diferente, ¿no? Quisiera saber sí, cómo se organiza usted, cuál es su proceso de investigación que hay detrás de esos libros. sí. Hay un libro que empecé a desarrollar hace muchos años, hace cerca de 30 años, que fue una historia regional Ujú. de la vida del padre Maldonado. Me llamó mucho la atención porque cuando iba a visitar la tumba de mi papá, pasaba por la tumba de él y era un mausoleo grande y siempre había aparatos ortopédicos y retablos y fotos y flores y velas. Ah, caray. Y después iba otra vez y otra vez pasaba por ahí el caminito que me quedaba para ir a la tumba de mi papá, pero ya no era lo mismo, o sea, significaba que tenía mucho movimiento. Tenían que quitar todos esos aparatos ortopédicos para que pusieran más y más retablos y cosas nuevas, todo eso. Y ahí empezó a llamar la atención, este hombre, ¿quién era? ¿Quién fue? O sea, ¿por qué esta fama? Porque era fama, él ni siquiera era santo ni nada, era simplemente la fama popular. O sea, muchos creían en él, algo, le pedían favores. Entonces, aparte de ahí empecé a indagar quién es este hombre. Y ahí el sistema que hice fue, pues, rescatar, revivir casi la historia de él. O sea, desde dónde nació, con un orden, desde el acta de nacimiento, dónde nació, en qué casa, quiénes fueron, dónde estudió todo eso. Y luego todo el recorrido por Chihuahua. Empecé a seguir todo el recorrido para ir buscando gente que lo ha conocido. Todavía en ese entonces agarré a muchas Ujú. personas y afortunadamente logré grabarlos antes de que muriera. Entonces fue una historia que a mí en lo personal me provocó una gran satisfacción porque metí muchos temas de Chihuahua que no imaginaba. Era la historia de él, pero todo el entorno que había, pues me despertó algo que yo no imaginaba, ya de historiador casi. No con gran metodología, era más que nada en torno a la vida de él. La historia de la masonería en Chihuahua, que era algo muy privado, porque los masones son muy cerrados. El ingreso del protestantismo aquí en Chihuahua. Los cristeros tarumaras que hubo. Entonces, me llevó a todo eso, ¿sí? Eso en lo personal y me provocó una gran satisfacción, porque fui buscando y localizando testimonios de ese personaje. Y al fin de cuentas, lo declararon santo. Es el primero y único santo chihuahuense. Pues yo creo que nunca vamos a tener otro santo en Chihuahua. ¿Verdad? Luego después, empecé también, ya con lo del doctorado, pues empecé por una etapa algo más académica, con ensayos. Pero Ujú. después, eh, había también otro tema que me interesaba mucho. Lo del padre Maldonado, es la historia un poquito de la derecha aquí en Chihuahua. El origen poquito de los primeros panistas aquí en Chihuahua. Pero después me metí a la izquierda, o sea, las guerrillas aquí en Chihuahua. Entonces hay un libro que escribí que se llama Los Informantes. Sí. Ese fue trabajo de periodista, ese que le digo todoterreno, andar indagando, buscando, conseguir documentos confidenciales de cómo el gobierno mexicano
combatió a las guerrillas de los 70s, pero los infiltraba. Y luego los reportes que tenían desde adentro, cómo decían todo lo que iban a hacer, desde el ataque al cartel de Madera. Entonces tengo el documento como antes del ataque ya había un informante de gobernación pasando toda la información. Hubo después otra guerrilla de González Eguiarte, y la tercera guerrilla yo le puse a la guerrilla universitaria, que fueron chavos de la universidad, de la preparatoria universidad y otras carreras. Pero ese trabajo propio me gustó mucho, porque esa fue toda la historia de la izquierda que no se escribía, porque también era tabú para muchas personas, batallaba para conseguir información, porque todas pensaban que si yo era agente de gobernación o que no, soy periodista, pero entonces, y luego, ya después viene, y lo sigo después con muchos ensayos sobre los medios de comunicación, sobre las redes sociales. Hay uno que me gusta mucho, que le puse: no desearé a la mujer ajena por Facebook, por ejemplo. Y de los últimos que escribí, ya me metí después a combinar lo que se vivía en la actualidad en el periódico y la incursión del narcotráfico pues en Chihuahua, pero en Chihuahua. Entonces, ese es un testimonio también, la experiencia desde la presión que había de los narcos cuando estaban en periódicos, las amenazas que sí son reales, ¿sí? Y la forma en que ellos tenían su propia estrategia de comunicación. Entonces, esos libros son los que principalmente pues, me han creado mayor satisfacción. Y ha sido pues estructuras diferentes, porque algo ha sido muy académico, tipo ensayo, otro ha sido historia regional, y luego ya después como testimonio de la actualidad, sí. Ahorita tengo varios proyectos que he estado escribiendo, nada más que está todo paralizado por la pandemia, pero ya son cosas, por ejemplo, de la historia de Chihuahua, cosas que no se conocen tampoco de la historia de Chihuahua. Tengo también, hay otro proyecto que le puse las crónicas perdidas de un reportero, o sea, crónicas que no publiqué, porque a veces no se pueden publicar por delicadas en los periódicos, pues ahí están ya crónicas perdidas. Ese es otro género, pues, de pura crónica. Tengo también otro proyecto casi terminado de la historia del profesor Becerra Gaitán, que fue de los fundadores del Partido Comunista aquí en Chihuahua, pero fue el comunista más perseguido, más espiado, perdón, de Chihuahua. Todo eso, bueno, pues porque conseguí todos los datos de la Dirección Federal de Seguridad, de todos los informes, cómo lo seguían día y noche, todos los informes que hacían, entonces, y platiqué mucho con él. Antes de la pandemia, comenté más de 20 entrevistas con él en su casa. Eso ya es lo que está haciendo actualmente. Qué chido, qué chido. Un gusto, maestro, escucharlo. Por último, Bueno. ¿Qué recomendación le daría a un estudiante de filosofía? Pues que la gran opción no se conforme únicamente con dar clases, que se meta el periodismo. Sí, la verdad. Yo en lo personal, siempre que estuve director, yo siempre preferí para un puesto de reportero, para empezar como periodista, era primer lugar de filosofía, segundo lugar o de letras y tercer lugar de comunicación o periodismo, al último. O sea, oye, pero entonces, pues la verdad lo reconozco, los de periodismo y comunicación no traen esa estructura, sí. Los que traen los de filosofía y los de letras. Y la verdad es que es otro campo importantísimo laboral, que a lo mejor no lo visualizan así, pero aparte, bueno, pues ya vemos muchos que lo hemos logrado, digo, ya van cuatro contemporáneos de filosofía y letras que hemos sido directores de periódicos, entonces, pues eso ahí va diciendo. Excelente. Entraron aquí. Bueno, maestro, un gustazo tenerlo. Bueno. Le agradezco de antemano, en serio, un honor tenerlo aquí, escuchar sus palabras, su historia. Pues creo que rescato mucho de esta entrevista y espero que les sirva mucho también a los estudiantes y a otras tantas personas. Y pues espero verlo pronto en persona, conocerlo. Muy bien. Ok. Y bueno, nos seguimos Vale, viendo. pues, Luis Carlos. Muy amable, muchas Muchísimas gracias. Muy gracias. amable. A usted. Okay.